La cagué al darle cigarrillos a mi hija moribunda y volverla adicta. Resulta que nunca estuvo enferma. Mi hija moribunda pidió fumar y beber, así que se lo permití. El doctor dijo que tenía 4 meses con cáncer cerebral. Así que cuando pidió probar cigarrillos y vino, pensé, ¿por qué no? Tiene 16 años y se está muriendo. Las reglas normales no aplican. Pasamos 3 semanas vinculándonos en el porche trasero. Fumaba estos pequeños cigarrillos que le compraba. Y compartíamos una cerveza mientras hablábamos de todo lo que nunca podría hacer. Era hermoso de esta manera retorcida. Parecía más relajada que desde el diagnóstico. Esas tardes se volvieron sagradas para nosotros. Me contaba sobre chicos de los que se había enamorado, pero nunca había salido. Hablábamos de carreras universitarias que había investigado, pero nunca perseguiría. Quería estudiar biología marina. Decía que siempre había soñado con nadar con tiburones. La ironía no se nos perdió a ninguno, que tenía más miedo de vivir que de morir. Veía a mi esposa luchar con lo que estábamos haciendo. Nos veía a través de la ventana de la cocina y su cara se desmoronaba, pero nunca dijo nada. ¿Cómo discutes con las últimas peticiones de una niña moribunda? ¿Cómo eres el padre que dice no cuando el tiempo se acaba? Empezó a hacer turnos más largos en el trabajo, creo, para evitar vernos envenenándonos lentamente. Mi hija empezó a dormir mejor. La ansiedad constante que la había consumido desde el diagnóstico parecía desvanecerse con cada cigarrillo. Se recostaba en mi hombro y simplemente nos sentábamos en silencio cómodo viendo el atardecer. Memoricé esos momentos sabiendo que los reproduciría para siempre después de que se fuera. Me dijo cosas durante esas sesiones que me rompieron el corazón. Cómo se sentía culpable por estar enferma. Cómo se preocupaba de que gastaríamos todos nuestros ahorros en tratamientos que no funcionarían. Cómo tenía miedo del dolor, pero más miedo de dejarnos atrás. La abracé mientras lloraba, ambos fumando y pretendiendo que estaba ayudando. La parte más extraña era lo normal que se sentía después de unos días. Como si esto fuera simplemente lo que hacíamos ahora. Vinculación padre-hija sobre cerveza y cigarrillos porque el universo nos había dado la peor mano posible. La mañana siguiente, el doctor Martínez llamó mientras desayunábamos. Lo puso en altavoz como siempre, subiendo el volumen al máximo. Sonaba extraño, como si estuviera leyendo de un guión que no quería leer. ¿Necesitan venir ambos hoy? Ha habido un problema con los resultados de las pruebas que necesitamos discutir. Mi corazón se detuvo. ¿Un problema? ¿Qué tipo de problema? El viaje al hospital fue tenso. Seguía encendiendo cigarrillos con manos temblorosas, solo dando unas pocas caladas antes de apagarlos. La observaba en el espejo retrovisor, fumándose medio paquete durante los 20 minutos de viaje. Ambos sentíamos que algo estaba muy mal, pero ninguno podría haber predicho este desastre. Habían mezclado su análisis de sangre con el de otra paciente. Mismo nombre, apellido similar. Estaba completamente sana. Sin cáncer, sin tumor, sin sentencia de muerte. Solo una joven de 16 años saludable que había estado fumando un paquete cada 2 días por 3 semanas. El doctor siguió disculpándose, pero sus palabras sonaban como ruido blanco. Miré a mi hija y vi algo que nunca había visto antes. Pánico puro, no alivio. Pánico. Papá, susurró. No puedo parar. Me desperté esta mañana deseando un cigarrillo antes de siquiera abrir los ojos. Cuando me dijiste que podríamos estar celebrando hoy, traté de pasar sin uno y empecé a temblar. El alivio debería haber sido abrumador. Pero en su lugar, vi a mi hija colapsar llorando porque ahora era adicta a la nicotina y no podía parar. Trató de dejarlo de golpe, pero se enfermó tanto que perdió 5 días de escuela. La peor parte fue verla culparse a sí misma. Seguía diciendo que debería haber sido más fuerte. Debería haber sabido que esto pasaría. ¿Pero cómo podría? Pensaba que se estaba muriendo. Los dos lo pensábamos. Se suponía que debía protegerla y en su lugar ayudé a crear su adicción. La niña que pensaba que se estaba muriendo ahora se esconde fumando cigarrillos detrás del gimnasio porque su papá le enseñó cómo. ¿Cómo le explico esto a mi esposa? Guy Olan como padre, nunca imaginé que me encontraría en esta situación. 2 semanas han pasado desde aquel día en el consultorio del doctor Martínez, y aún despierto todas las mañanas con la sensación de que estoy viviendo una pesadilla de la que no puedo despertar. Mi esposa, Sara, finalmente explotó anoche. Durante 3 semanas había mantenido silencio, viendo desde la ventana de la cocina cómo fumaba con nuestra hija, apretando los labios pero sin decir nada porque pensaba que éramos una familia enfrentando lo imposible.
Cuando le conté sobre el error médico, sobre cómo nuestra hija perfectamente sana ahora temblaba pidiendo cigarrillos, su cara se descompuso de una manera que nunca había visto. «¿Cómo pudiste hacerlo?», me gritó, sus palabras cortando el aire entre nosotros como cristales rotos. «¿Cómo pudiste darle cigarrillos sin buscar una segunda opinión? ¿Sin confirmar el diagnóstico?». Sus ojos estaban rojos de llorar, pero también ardían con una furia que me hizo sentir más pequeño de lo que jamás me había sentido. No tenía respuesta. ¿Qué podía decir? ¿Que confié ciegamente en un doctor que resultó ser tan humano y falible como cualquiera de nosotros? ¿Que cuando tu hija de 16 años te dice que se está muriendo y pide una última experiencia, tu corazón de padre simplemente cede? Emma ahora se esconde en su habitación la mayor parte del día. Cuando sale, lo hace envuelta en sudaderas con capucha, incluso en este calor de verano, porque dice que así puede ocultar el olor a cigarrillo que se ha impregnado en su piel. Ha intentado usar parches de nicotina que compramos en la farmacia, pero dice que no es lo mismo. No le dan la sensación de calma que necesita. Ayer la encontré llorando en el baño, sosteniendo un cigarrillo sin encender entre sus dedos. «Papá», me dijo con una voz tan quebrada que me partió el alma, «odio que mi cuerpo me pida esto. Odio despertarme pensando en cuándo podré fumar el siguiente. Pero más que nada, odio que cuando era Emma la niña muriendo, me sentía más libre que ahora siendo Emma la niña sana, punto». Sus palabras me golpearon como un martillo. Durante esas 3 semanas en el porche trasero, fumando y hablando sobre todos sus sueños imposibles, ella había experimentado una libertad que nunca había tenido. La libertad de alguien que no tenía que preocuparse por las consecuencias a largo plazo. La libertad de vivir completamente en el presente porque no había futuro que considerar. Ahora, con toda una vida por delante, esa libertad se había convertido en una prisión. Los cigarrillos que una vez representaron su última rebeldía contra la muerte ahora eran las cadenas que la ataban a una adicción que no había elegido conscientemente. He empezado a ir a reuniones de Al-Anon, aunque técnicamente no es lo mismo. Pero necesitaba encontrar un lugar donde pudiera hablar con otros padres que habían visto a sus hijos luchar contra adicciones. La primera vez que me senté en ese círculo de sillas plegables en el sótano de una iglesia, me sentí como un impostor. «Mi nombre es David», dije cuando llegó mi turno, y inadvertidamente convertí a mi hija en adicta a la nicotina. Las palabras sonaron aún peor cuando las dije en voz alta. Los otros padres me miraron con una mezcla de comprensión y confusión que me hizo querer salir corriendo. Pero me quedé. Y escuché historias de madres cuyos hijos habían robado dinero para drogas, de padres que habían encontrado jeringas en las habitaciones de sus hijos, de familias completamente destrozadas por sustancias que habían entrado en sus vidas como ladrones en la noche. Mi situación era diferente, pero el dolor era familiar. María, una mujer de unos 50 años cuyos ojos parecían haber llorado océanos, se me acercó después de la reunión. Él, ¿cómo? No importa tanto como él, ahora que, me dijo, poniendo una mano gentil en mi hombro. Tu hija tiene suerte de tener un padre que está dispuesto a admitir su error y buscar ayuda. Pero no me siento afortunado. Me siento como el peor tipo de padre, uno que lastimó a su hija mientras trataba de amarla. Cada mañana, cuando Emma baja las escaleras y veo esa mirada desesperada en sus ojos, esa necesidad que reconozco porque yo mismo la sentí cuando fumaba en la universidad, me odio un poco más. Sara ha empezado a trabajar turnos dobles no solo para evitarnos, como pensé inicialmente, sino porque dice que necesita el dinero extra para pagar el tratamiento de Emma. Hemos estado investigando programas de cesación de tabaquismo para adolescentes, terapeutas especializados en adicciones, incluso hipnoterapia. Cada opción cuesta cientos de dólares que no teníamos planeado gastar. La ironía es cruel, durante esas 3 semanas cuando pensábamos que Emma se estaba muriendo, gastamos miles de dólares que no teníamos en hacerla feliz en sus últimos meses. Cigarrillos especiales, cervezas importadas, comidas caras para crear recuerdos. Ahora estamos gastando miles más tratando de deshacer lo que hicimos. Emma ha perdido peso. No mucho, pero suficiente para que sus jeans le queden sueltos y Sara se preocupe de que no esté comiendo bien. Dice que los cigarrillos le quitan el apetito, pero que cuando trata de comer sin fumar primero, la comida le sabe a cartón. Es como si su cuerpo hubiera reprogramado completamente sus respuestas a todo. Anoche, alrededor de las 2 de la mañana, la escuché caminar por la casa. Me levanté y la encontré parada frente a la puerta trasera, mirando hacia el porche donde solíamos sentarnos. La luz de la luna iluminaba su cara, y pude ver lágrimas corriendo por sus mejillas. «Papá», susurró cuando me sintió detrás de ella. «¿Te acuerdas de cuando hablamos sobre nadar con tiburones?». Asentí, porque por supuesto que me acordaba. Cada palabra de esas conversaciones estaba grabada en mi memoria como cicatrices. «Creo que entiendo ahora por qué tenía más miedo de vivir que de morir», continuó, su voz apenas audible. «Cuando estás muriendo,
todas las decisiones son fáciles. No hay consecuencias reales porque no hay futuro. Pero cuando tienes que vivir con las cosas que haces, cuando cada decisión puede afectar los próximos 60 años de tu vida, es aterrador. Se volvió hacia mí, y en sus ojos vi algo que me destrozó, una comprensión adulta que no debería estar en la cara de una niña de 16 años. Mi hija había envejecido décadas en estas pocas semanas, no por la enfermedad que nunca tuvo, sino por la adicción que ayudé a crear. No estoy enojada contigo, papá, me dijo, tomando mi mano. Sé que hiciste lo que pensaste que era correcto. Pero ahora necesito averiguar cómo vivir con esto, cómo ser la persona que se supone que debo ser cuando mi cuerpo me pide constantemente algo que sé que es malo para mí. La abracé, y olía como solía oler, a champú de fresa y detergente para ropa, no a humo de cigarrillo. Era una pequeña victoria en medio de tanto dolor, pero se sentía importante de alguna manera. Vamos a averiguarlo juntos, le susurré, aunque honestamente no tenía idea de cómo. Era una de esas promesas de padre que haces porque tienes que hacerlas, no porque sepas si puedes cumplirlas. Esta mañana, Emma me despertó temprano. Eran apenas las 6, y normalmente ella duerme hasta mediodía los fines de semana. Estaba sentada al borde de mi cama, completamente vestida, con una mochila en sus hombros. Papá, necesito que me lleves a algún lado, me dijo. Su voz sonaba diferente, más determinada de lo que la había escuchado en semanas. He estado despierta toda la noche pensando, y creo que sé lo que tengo que hacer. Sara gruñó desde su lado de la cama y se tapó la cabeza con la almohada. Estas últimas semanas han sido especialmente duras para ella. No solo está lidiando con la culpa de no haber intervenido cuando me vio fumando con Emma, sino también con la frustración de sentir que no puede arreglar esto. Sara siempre ha sido la solucionadora de problemas en nuestra familia, la que encuentra respuestas cuando el resto de nosotros solo encontramos preguntas. Me vestí rápidamente y seguí a Emma al coche. No me dijo a dónde íbamos hasta que estuvimos en la autopista. Al cementerio donde está enterrado el abuelo, dijo, mirando por la ventana. Necesito hablar con él. Mi padre había muerto de enfisema cuando Emma tenía 8 años. Había fumado 3 paquetes al día durante 40 años, y los últimos meses de su vida fueron una batalla cruel contra sus propios pulmones. Emma lo había visto en el hospital, conectado a tanques de oxígeno, tosiendo hasta vomitar. Había sido devastador para todos nosotros, pero especialmente para ella, que había adorado a su abuelo. El cementerio estaba silencioso y húmedo por el rocío matutino. Emma caminó directamente hasta la tumba de mi padre, como si hubiera estado planeando esta ruta durante días. Se sentó en el pasto frente a su lápida y sacó una cajetilla de cigarrillos de su mochila. Mi corazón se hundió. Emma, no. No voy a fumarlos, papá, me interrumpió. Solo necesito hablar con él. Abrió la cajetilla y puso los cigarrillos uno por uno frente a la lápida, como si estuviera haciendo una ofrenda. Hola, abuelo, comenzó, su voz temblando ligeramente. Sé que probablemente puedes ver todo el desastre que hemos hecho. Papá me dio cigarrillos porque pensaba que me estaba muriendo como tú, y ahora no puedo parar de quererlos. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero siguió hablando. Recuerdo cuando me contabas sobre tu primer cigarrillo. Dijiste que tenías mi edad y que pensaste que te hacía ver mayor, más genial. Dijiste que si pudieras volver atrás, jamás habría encendido ese primero. Se quedó en silencio por un momento, mirando los cigarrillos esparcidos frente a la tumba. La diferencia es que yo no los elegí para verme genial. Los elegí porque pensé que me estaba muriendo y quería sentir algo diferente antes de irme. Pero ahora estoy aquí, viva, y mi cuerpo los quiere tanto que me despierto soñando con el humo. Un grupo de cuervos se posó en el árbol sobre nosotros, sus graznidos llenando el silencio que Emma había dejado. Miré a mi hija, sentada en el pasto húmedo, hablándole a la lápida de su abuelo sobre una adicción que yo había ayudado a crear, y sentí como si mi corazón fuera a explotar. No sé cómo dejarlos, abuelo, continuó Emma, su voz ahora apenas un susurro. Cada vez que trato, me siento enferma y asustada y enojada. Es como si hubiera algo dentro de mí que grita pidiendo nicotina, y no sé cómo hacerlo callar. Se inclinó hacia adelante y recogió uno de los cigarrillos, girándolo entre sus dedos. Pero estoy cansada de esconderme. Estoy cansada de mentir sobre dónde he estado. Estoy cansada de ver a papá odiarse a sí mismo y a mamá llorar cuando piensa que no la vemos. Emma miró hacia mí, y en sus ojos vi una resolución que no había visto desde antes del diagnóstico falso. Voy a dejarlos, abuelo. No sé cómo, y probablemente va a ser horrible, pero no puedo seguir viviendo así. No puedo ser la persona que se supone que debo ser si estoy atrapada por algo que ni siquiera elegí realmente. Comenzó a romper los cigarrillos uno por uno, esparciendo el tabaco sobre la tumba.
Te doy estos, abuelo. Tú entiendes lo que hacen, lo que quitan. Tal vez puedas ayudarme a encontrar la fuerza que necesito. Cuando terminó de destruir toda la cajetilla, se levantó y se sacudió el pasto de los jeans. Papá, me dijo, volviéndose hacia mí, necesito que me ayudes, pero de manera diferente esta vez. No necesito que me protejas de las consecuencias o que hagas esto más fácil. Necesito que me ayudes a ser fuerte cuando quiera rendirme. La abracé, y por primera vez en semanas, sentí algo parecido a la esperanza. No era la solución mágica que había estado buscando, pero era un comienzo. Emma había tomado una decisión, una real esta vez, con pleno conocimiento de lo que significaba para su futuro. De camino a casa, se quedó callada durante la mayor parte del viaje. Cuando estábamos llegando a nuestra calle, finalmente habló. Papá, ¿crees que mamá me perdonará por todo esto? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Perdonarte? Emma, tú no hiciste nada malo. Yo soy quien. No, me interrumpió. Yo también tomé decisiones. Cuando descubrimos el error, podría haber tratado más duro de dejar los cigarrillos inmediatamente. En cambio, me escondí y seguí fumando porque era más fácil que enfrentar lo que había pasado. Mamá ha estado sufriendo viendo lo que me convertí, y yo solo pensaba en mí misma. Estacioné el coche y me volví para mirarla completamente. Emma, tenías 16 años enfrentando una adicción que no entendías, creada por circunstancias imposibles. Tu mamá no te culpa. Ninguno de nosotros te culpa. Entonces, ¿por qué me siento tan culpable?, preguntó, sus ojos llenándose de lágrimas nuevamente. Era una pregunta que no tenía respuesta fácil. ¿Cómo le explicas a un adolescente que la culpa es a menudo la reacción natural cuando perdemos el control, incluso cuando no somos responsables de perder ese control en primer lugar? Cuando entramos a la casa, Sara estaba en la cocina haciendo café, todavía en pijama. Miró a Emma y luego a mí, sus ojos preguntando silenciosamente qué había pasado. Emma se acercó a ella lentamente. Mamá, dijo Emma, su voz pequeña pero firme, voy a dejar de fumar. De verdad esta vez. Pero va a ser difícil, y probablemente voy a estar irritable y triste, y tal vez grite o llore mucho. ¿Puedes ayudarme? Sara dejó caer la taza de café que estaba sosteniendo. Se hizo pedazos en el suelo de la cocina, pero ninguno de nosotros se movió para limpiarla. En cambio, Sara envolvió a Emma en sus brazos y comenzó a llorar, esas lágrimas profundas y liberadoras que había estado conteniendo durante semanas. Por supuesto, mi amor, susurró Sara contra el cabello de Emma, por supuesto que te voy a ayudar. Vamos a averiguarlo juntas. Mientras las veía abrazarse, rodeadas de pedazos de cerámica rota en el suelo de nuestra cocina, me di cuenta de que tal vez esto era lo que necesitábamos. No una solución perfecta o un camino fácil, sino la admisión honesta de que habíamos roto algo y que íbamos a tener que trabajar juntos para arreglarlo. La recuperación, me estaba dando cuenta, no iba a ser tan simple como tirar una cajetilla de cigarrillos en la tumba de mi padre. Iba a ser días y semanas y meses de decisiones pequeñas y difíciles, de apoyo mutuo cuando todo se sintiera imposible, de perdón por los errores que ya habíamos cometido y por los que probablemente cometeríamos mientras navegábamos por este territorio desconocido. Pero por primera vez desde que salimos del consultorio del doctor Martínez, sentía que tal vez, solo tal vez, íbamos a estar bien. El lunes por la mañana, Emma no se levantó para ir a la escuela. Cuando subí a despertarla a las 7, la encontré acurrucada en posición fetal, temblando debajo de las mantas. Habían pasado solo 2 días desde su promesa en el cementerio, y ya estaba experimentando los primeros síntomas reales de abstinencia. Papá, susurró cuando me senté en el borde de su cama, duele todo. Mis brazos, mi cabeza, mi estómago. Y no puedo dejar de pensar en fumar. Es como si hubiera una voz en mi cabeza gritando constantemente. Sara apareció en la puerta con una taza de té de manzanilla. Había estado investigando remedios naturales para la abstinencia de nicotina hasta las 3 de la madrugada, tomando notas en un cuaderno como si estuviera estudiando para el examen más importante de su vida. El doctor Martínez dijo que esto era normal, le recordé a Emma, aunque el doctor había sido bastante vago sobre los detalles cuando finalmente reuní el valor para llamarlo y confesar lo que había pasado. Su silencio del otro lado de la línea había sido ensordecedor antes de que finalmente dijera, necesitan ver a un especialista en adicciones inmediatamente. Llamé a la escuela para reportar que Emma estaba enferma, lo cual técnicamente era cierto. La secretaria, la señora Morrison, que había conocido a Emma desde kindergarten, sonaba preocupada. Espero que no sea nada serio, señor Holland. Emma ha faltado mucho últimamente. No tenía ni idea de cómo explicarle que mi hija había estado faltando a clases para fumar cigarrillos detrás del gimnasio porque su padre idiota la había convertido accidentalmente en adicta.
En cambio, murmuré algo sobre una gripe y colgué rápidamente. Sara se había tomado el día libre del trabajo, algo que rara vez hacía. Se sentó del otro lado de Emma, y juntos formamos una especie de guardia protectora alrededor de nuestra hija mientras su cuerpo luchaba contra el químico que había llegado a depender. Alrededor del mediodía, Emma vomitó. Sara le sostuvo el cabello mientras yo sostenía la cubeta, y los tres lloramos cuando terminó. ¿Cuánto tiempo va a durar esto?, preguntó Emma, limpiándose la boca con una toalla húmeda. No lo sé, admití, porque todas las investigaciones que había hecho en línea daban respuestas diferentes. Algunos sitios web decían que los síntomas físicos desaparecían en una semana. Otros mencionaban meses de antojos psicológicos. La verdad era que nadie parecía tener respuestas definitivas para la situación específica de Emma. Esa tarde, mientras Emma dormía inquietamente, Sara y yo tuvimos nuestra primera conversación real sobre lo que había pasado. Nos sentamos en el sofá de la sala, el mismo donde solíamos acurrucarnos a ver películas cuando Emma era pequeña, antes de que todo se complicara. No puedo dejar de pensar en todas las veces que pude haber intervenido, dijo Sara, retorciendo un pañuelo entre sus manos. Cuando te vi por primera vez darle un cigarrillo, mi instinto me dijo que parara todo. Pero pensé, ¿ella se está muriendo? ¿Quién soy yo para negarle esto? Los dos pensamos que estábamos haciendo lo correcto, le respondí, aunque las palabras sonaban huecas incluso para mí. No podíamos haber sabido. En serio no podíamos, me interrumpió Sara, su voz subiendo ligeramente. David, trabajo en el hospital. Veo pacientes todo el tiempo. ¿Cuántas veces en mis 10 años como enfermera he visto un diagnóstico de cáncer cerebral terminal sin una sola prueba de imagen? ¿Sin una biopsia? Sin una segunda opinión. Sus palabras me golpearon como puñetazos. Tenía razón, por supuesto. En nuestro pánico y dolor, habíamos aceptado un diagnóstico médico devastador sin hacer las preguntas básicas que cualquier padre debería hacer. Habíamos sido tan abrumados por la posibilidad de perder a Emma que no pensamos claramente sobre si realmente la estábamos perdiendo. Estaba tan asustado, susurré, sintiéndome más pequeño que nunca. Cuando escuché, cáncer cerebral y, 4 meses, mi cerebro simplemente se apagó. Solo podía pensar en hacer que sus últimos días fueran perfectos. Sara se acercó a mí en el sofá y tomó mi mano. Lo sé. Yo también estaba asustada. Pero ahora tenemos que vivir con las consecuencias de esas decisiones, y más importante, Emma tiene que vivir con ellas. Esa noche, Emma se despertó gritando. Corrimos a su habitación y la encontramos empapada en sudor, sus sábanas completamente mojadas. Estaba soñando que me ahogaba, sollozó, pero en lugar de agua, era humo de cigarrillo llenando mis pulmones, y no podía respirar, pero tampoco podía parar de querer más. Pasamos el resto de la noche despiertos. Sara se acostó junto a Emma mientras yo me senté en la silla junto a su cama, todos pretendiendo que no estábamos aterrorizados por lo que vendría después. Emma se quedó dormida alrededor de las 5 de la mañana, pero Sara y yo permanecimos despiertos, escuchando su respiración para asegurarnos de que siguiera siendo regular. El martes fue ligeramente mejor. Emma logró comer un poco de sopa y mantenerla en el estómago. También logró ducharse, aunque Sara tuvo que ayudarla porque se sentía demasiado débil para estar de pie durante mucho tiempo. Estaba empezando a entender que la abstinencia de nicotina no era solo una incomodidad menor que Emma podía superar con fuerza de voluntad, era una experiencia física real y brutal que estaba poniendo su cuerpo a prueba. Llamé al especialista en adicciones que el Dr. Martínez nos había recomendado, pero la primera cita disponible era en 2 semanas. 2 semanas, repetí al teléfono, incrédulo. Mi hija está pasando por abstinencia ahora mismo. Lo siento, señor, dijo la recepcionista con una voz que sugería que había tenido esta conversación miles de veces antes. El Dr. Williams está muy ocupado. Puedo ponerlos en la lista de espera si alguien cancela. Colgué, frustrado. Era como si el sistema médico que había creado nuestro problema inicial ahora no tuviera prisa en ayudarnos a resolverlo. Sara sugirió que llamáramos a nuestra compañía de seguros para ver qué otros especialistas estaban cubiertos, pero cuando lo hicimos, descubrimos que nuestro plan solo cubría tratamiento de adicciones después de que el paciente hubiera estado en el programa durante 30 días. Es un círculo vicioso, murmuró Sara después de colgar con la compañía de seguros. Necesitas tratamiento para acceder al tratamiento. Esa tarde, mientras Emma dormía otra siesta inquieta, decidí llamar a mi hermano Michael en California. Michael había luchado contra su propia adicción al alcohol durante años antes de finalmente lograr la sobriedad a los 35. Si alguien podía darme consejos sobre cómo navegar esto, era él. David, dijo Michael después de que le expliqué toda la situación, lo que hiciste fue jodido, pero no eres el primer padre que ha tomado decisiones terribles tratando de proteger a su hijo.
La pregunta ahora es, ¿qué vas a hacer al respecto? No lo sé, admití. Siento como si estuviera navegando sin mapa. Todos los recursos que encuentro son para adultos que han estado fumando durante años, no para adolescentes que se volvieron adictos por accidente. Escucha, dijo Michael, su voz tomando ese tono serio que recordaba de cuando éramos niños y él estaba a punto de decirme algo importante. La adicción es adicción, sin importar cómo comenzó. Emma necesita apoyo profesional, pero también necesita saber que puede superar esto. Cuando estaba bebiendo, la parte más difícil no era los síntomas físicos. Era la voz en mi cabeza diciéndome que era débil, que era defectuoso, que nunca sería normal. Sus palabras me hicieron pensar en Emma diciéndome que se odiaba a sí misma por no poder parar. Cuánto de su lucha era física y cuánto era la vergüenza y el autorrechazo que había internalizado. ¿Hay algo más?, continuó Michael. Necesitas perdonarte a ti mismo también. La culpa que estás cargando no está ayudando a Emma. Ella puede sentirla, y la está haciendo sentir peor por ser una carga para la familia. Tenía razón. Emma había comenzado a disculparse constantemente, por estar enferma, por necesitar nuestra ayuda, por arruinar todo. Cada disculpa era como una puñalada al corazón porque podía ver cómo mi propia culpa y autoodio se habían filtrado en su percepción de la situación. El miércoles, Emma tuvo su primer día realmente bueno. Se levantó por su cuenta, se vistió y bajó a desayunar. Incluso sonrió cuando Sara le hizo panqueques con forma de corazón, algo que no había hecho desde que Emma era pequeña. ¿Creen que puedo intentar volver a la escuela mañana?, preguntó Emma, cortando sus panqueques en pequeños pedazos. Me estoy perdiendo mucho, y la señora Peterson va a hacer el examen de química la próxima semana. Sara y yo intercambiamos miradas. Por un lado, queríamos que Emma volviera a su rutina normal. Por otro, estábamos aterrorizados de enviarla de vuelta al lugar donde había estado fumando a escondidas durante semanas. ¿Te sientes lista?, le pregunté cuidadosamente. Emma consideró la pregunta por un momento. No estoy segura de que alguna vez me vaya a sentir completamente lista. Pero creo que quedarme en casa me está haciendo pensar demasiado en los cigarrillos. Al menos en la escuela tendré distracciones. Decidimos que lo intentaría, pero con condiciones. Sara conducirá a Emma a la escuela y la recogerá, eliminando el tiempo del autobús donde había ocurrido gran parte de su fumado anterior. Emma también tendría que registrarse con la enfermera de la escuela durante el almuerzo, y nosotros le daríamos un teléfono celular para que pudiera llamarnos si sentía que los antojos se volvían abrumadores. La primera llamada llegó a las 10:30 de la mañana. Papá, susurró Emma al teléfono, estoy en el baño de chicas del segundo piso. Vi a Jake Morrison fumando en el estacionamiento durante el periodo libre, y no puedo dejar de pensar en pedirle uno. Mi corazón está latiendo súper rápido y mis manos están temblando. ¿Dónde necesitas estar ahora?, le pregunté, saliendo de mi oficina y dirigiéndome al estacionamiento. Inglés con la señora Cooper. Habitación 204. Bien, quiero que vayas directamente allí. No pases por el estacionamiento, no te detengas en tu casillero. Camina directamente a la habitación 204 y siéntate en la primera fila donde la señora Cooper pueda verte. ¿Puedes hacer eso? Creo que sí, dijo Emma, su respiración comenzando a calmarse ligeramente. Te voy a enviar un mensaje de texto en 5 minutos. Quiero que me respondas cuando estés sentada en clase, ¿de acuerdo? 5 minutos después, recibí un texto, en clase. Sigo queriendo fumar pero estoy bien. Te amo, papá. Ese simple mensaje me hizo llorar en el estacionamiento de mi oficina. Emma estaba luchando contra algo que nunca debería haber tenido que enfrentar. Pero lo estaba haciendo. Step by step, moment by moment, estaba eligiendo la versión más difícil pero más saludable de sí misma. La recogimos de la escuela a las 3:15, y Emma se veía exhausta pero triunfante. Lo logré, dijo, subiéndose al asiento trasero. Fue difícil, especialmente durante el almuerzo cuando todos mis amigos estaban hablando sobre las fiestas del fin de semana donde probablemente habrá cigarrillos, pero lo logré. ¿Cómo te trataron tus amigos?, preguntó Sara, volviéndose para mirar a Emma. Emma se quedó callada por un momento. Bueno, Madison me preguntó por qué había estado faltando tanto, y no sabía qué decir. No puedo exactamente contarles sobre todo esto. Así que solo dije que había estado enferma. Era otro aspecto de esta situación en el que no había pensado. Emma iba a tener que navegar por las relaciones sociales normales de la adolescencia mientras lidiaba secretamente con una adicción que sus amigos no podían entender. ¿Cómo explicas a tus compañeros de 16 años que no puedes ir a fiestas porque podrías ver cigarrillos y perder el control?
Esa noche, decidimos tener nuestra primera reunión familiar oficial sobre la situación. Nos sentamos en la mesa del comedor con cuadernos y bolígrafos, como si fuéramos a planificar unas vacaciones en lugar de navegar por la recuperación de adicciones. Creo que necesitamos reglas claras, dijo Sara, siempre la organizadora práctica entre nosotros. No solo para Emma, sino para todos nosotros. Esto nos afecta a toda la familia. Emma asintió, pareciendo más madura de lo que cualquier adolescente debería parecer. Estoy de acuerdo. Y quiero que sepan que si rompo alguna regla, habrá consecuencias. No quiero que me traten diferente solo porque esta adicción comenzó de manera extraña. Pasamos la siguiente hora creando lo que llamamos nuestro contrato familiar. Emma se comprometía a ir a la escuela todos los días a menos que estuviera físicamente enferma, a registrarse con nosotros si sentía antojos fuertes, y a ser completamente honesta sobre cualquier desliz o momento difícil. Sara y yo nos comprometimos a no juzgar, a buscar activamente recursos de tratamiento, y a cuidar nuestra propia salud mental para poder ser el apoyo que Emma necesitaba. También establecimos una palabra código que Emma podía usar si necesitaba que fuéramos a buscarla inmediatamente, sin preguntas. La palabra era tiburón, en honor a su sueño de nadar con tiburones que había compartido durante nuestras sesiones de fumado en el porche. Mientras escribíamos estas reglas, me di cuenta de que esto era lo que debería haber pasado desde el principio, cuando recibimos el diagnóstico falso. En lugar de tomar decisiones desesperadas en el calor del momento, deberíamos haber tomado tiempo para hacer preguntas, buscar segundas opiniones, y crear un plan reflexivo para navegar por la crisis. Pero no se puede deshacer el pasado, solo se puede aprender de él y hacerlo mejor en el futuro. 6 meses después de firmar nuestro contrato familiar, Emma llevaba 73 días sin fumar. Los contaba en un calendario en su habitación, marcando cada día con una pequeña estrella dorada. Pero el camino hasta esa marca no había sido línea recta. Había tenido 3 recaídas. La primera fue 2 semanas después de volver a la escuela, cuando Madison organizó una fiesta y Emma se sintió abrumada al ver a todos fumando. Nos llamó llorando a las 11 de la noche desde el baño de la casa de Madison, usando nuestra palabra código. La segunda vez fue durante los exámenes finales, cuando el estrés la llevó a comprar una cajetilla en la gasolinera cerca de la escuela. La tercera, y la más difícil, fue el día que recibimos la carta del abogado. La demanda llegó un martes por la mañana, entregada por un mensajero que parecía lamentar tener que tocar nuestra puerta. Negligencia médica grave, decían los documentos legales. Daños emocionales y físicos irreversibles. El doctor Martínez nos estaba demandando por difamación, alegando que habíamos arruinado su reputación profesional al contar nuestra historia. Resultó que después de nuestro caso, 2 familias más habían solicitado segundas opiniones sobre diagnósticos que él había dado, y ambos habían resultado ser errores similares. El hospital había comenzado una investigación interna, y el doctor Martínez había sido suspendido temporalmente. En lugar de aceptar responsabilidad, había decidido atacarnos legalmente. ¿Cómo puede demandarnos a nosotros?, preguntó Emma esa noche, sosteniendo los papeles legales con manos temblorosas. Él fue quien se equivocó. Él fue quien me dijo que me estaba muriendo. Sara había estado investigando abogados desde que recibimos los documentos, y sus hallazgos no eran alentadores. Los casos de negligencia médica son complicados, explicó, quitándose los lentes y frotándose los ojos cansados. Especialmente cuando involucran menores y adicciones. Algunos abogados ni siquiera quieren tomar el caso porque dicen que será difícil probar daños cuando Emma está mejor. Pero Emma no estaba mejor, no completamente. Sí, había dejado de fumar, pero las consecuencias psicológicas de todo lo que había pasado se estaban manifestando de maneras que no habíamos anticipado. Había desarrollado ansiedad severa sobre su salud, preguntando constantemente si cada dolor de cabeza o malestar estomacal significaba que realmente tenía cáncer. Había comenzado a tener ataques de pánico durante los exámenes médicos de rutina, y había desarrollado una fobia específica a los hospitales que hacía que incluso visitar a Sara en el trabajo fuera imposible. El proceso legal se extendió durante 8 meses. 8 meses de declaraciones, deposiciones, y reuniones con abogados que costaron dinero que no teníamos. Tuvimos que remortificar la casa, y Sara tuvo que tomar un segundo trabajo los fines de semana. Pero más que el estrés financiero, lo que más nos dolía era ver cómo esto afectaba a Emma. Durante este tiempo, algo inesperado sucedió. Emma se volvió fuerte de una manera que no habíamos visto antes. La injusticia de ser demandada por las consecuencias del error de otra persona la llenó de una determinación feroz. Comenzó a documentar meticulosamente todo, cada síntoma de abstinencia que había experimentado, cada sesión de terapia, cada día perdido de escuela, cada pesadilla sobre fumar que la despertaba en las madrugadas.
Si van a decirnos que no sufrimos daños reales, dijo Emma una noche, trabajando en lo que había comenzado a llamar su diario de evidencia, entonces voy a mostrarles exactamente lo que sus errores nos costaron. Fue Emma quien sugirió que contactáramos a las otras familias afectadas por los errores del Dr. Martínez. Fue ella quien insistió en que fuéramos públicos con nuestra historia, a pesar de la vergüenza que sentíamos. Y fue ella quien tuvo la idea que eventualmente cambiaría todo. Papá, me dijo una tarde mientras trabajábamos juntos en el jardín, una actividad que habíamos adoptado como terapia para mantener nuestras manos ocupadas, ¿qué pasaría si en lugar de solo defendernos, nosotros los demandáramos a ellos? ¿Qué quieres decir? El doctor Martínez me dijo que tenía cáncer cerebral sin hacer las pruebas correctas. Eso me llevó a desarrollar una adicción que casi arruina mi vida. ¿No debería él ser responsable de eso? ¿No deberíamos nosotros ser los que demandamos por negligencia médica? La idea era tan simple que me sorprendió no haber pensado en ella antes. Habíamos estado tan enfocados en defendernos de su demanda que no habíamos considerado que teníamos nuestro propio caso válido contra él. Nuestro abogado, James Chen, se emocionó cuando le presentamos esta perspectiva. Esto cambia todo, dijo, reorganizando los papeles en su escritorio. Una contrademanda por negligencia médica que resultó en adicción de menores. Esto podría ser un caso precedente. El proceso de preparar nuestra contrademanda reveló la verdadera extensión de la negligencia del Dr. Martínez. La investigación del hospital había descubierto que durante los últimos 3 años, había hecho al menos 12 diagnósticos erróneos graves, incluyendo 3 casos de cáncer falso y 2 de enfermedades cardíacas inexistentes. En cada caso, había saltado pasos críticos en el proceso de diagnóstico, aparentemente para acelerar su horario de consultas. Lo más perturbador fue descubrir que la técnica de laboratorio que había mezclado los resultados de sangre de Emma era una empleada temporal que había estado trabajando sin la supervisión adecuada. El doctor Martínez había sabido sobre este error 3 días antes de llamarnos, pero había esperado hasta que pudiera encontrar la mejor manera de comunicar la situación. 3 días, murmuró Sara cuando nos enteramos de este detalle. Sabía durante 3 días que había arruinado la vida de nuestra hija, y no nos dijo nada. Emma, que ahora tenía 17 años y había crecido considerablemente durante este proceso, escuchó esta revelación con una calma que me inquietó. Entonces él sabía que me había convertido en adicta por su error, y su primera reacción fue protegerse a sí mismo en lugar de ayudarme. Eso parece, confirmó James. Emma se quedó callada por un largo momento, mirando por la ventana del despacho del abogado hacia la calle donde el tráfico seguía su curso normal, ajeno al drama legal que se desarrollaba en el piso 20. Cuando finalmente habló, su voz tenía una calidad que no había escuchado antes, fría, calculada, implacable. Quiero que pague por cada día que me hizo sufrir, dijo. Quiero que pierda su licencia médica. Quiero que nunca pueda hacerle esto a otra familia. Y quiero que todo el mundo sepa exactamente qué tipo de doctor es. El juicio se convirtió en noticia local cuando Emma decidió hablar públicamente sobre su experiencia. A los 17 años, era lo suficientemente mayor para dar entrevistas sin nuestro permiso, y eligió hacerlo. Su primera aparición fue en el noticiero de la noche, donde habló con una articulación y honestidad que me llenó de orgullo y terror a partes iguales. Quiero que otras familias sepan que está bien cuestionar a los doctores, dijo Emma, mirando directamente a la cámara. Quiero que sepan que tienen derecho a segundas opiniones, a ver resultados de pruebas, a entender completamente lo que está pasando antes de tomar decisiones que cambien la vida. La historia se volvió viral. Almohadilla Emma Story comenzó a aparecer en redes sociales, con cientos de familias compartiendo sus propias experiencias con errores médicos y diagnósticos apresurados. Emma recibió cartas de apoyo de todo el país, pero también mensajes crueles de personas que la culpaban por permitir que su padre le diera cigarrillos. No me importa lo que digan, me dijo Emma una noche, después de leer particularmente viciosos comentarios en línea. Yo sé la verdad. Tú sabes la verdad. Y ahora el doctor Martínez va a tener que enfrentar la verdad también. El día del juicio, Emma se vistió con un traje azul marino que había comprado específicamente para la ocasión. Se había dejado crecer el cabello desde que dejó de fumar, y lo llevaba recogido en un moño profesional que la hacía ver mayor de sus 17 años. Cuando subió al estrado para testificar, habló con una voz clara y firme sobre cada día de su adicción, cada síntoma de abstinencia, cada pesadilla y ataque de pánico. Señorita Holland, preguntó el abogado del doctor Martínez durante el contrainterrogatorio, ¿no es cierto que su padre tomó la decisión de darle cigarrillos? ¿No es él quien debería ser responsable de su adicción? Emma lo miró directamente a los ojos. Mi padre tomó esa decisión basándose en información que le dio su cliente. Le dijeron que me estaba muriendo. Le dijeron que tenía 4 meses de vida. Cualquier padre en esa situación habría tratado de hacer que esos 4 meses fueran especiales.
El doctor Martínez sabía que su diagnóstico era incorrecto 3 días antes de decirnos la verdad. En esos 3 días, fumé casi 2 cajetillas de cigarrillos, cementin mi adicción. Él podría haber parado mi sufrimiento 3 días antes, pero eligió proteger su propia reputación en su lugar. El silencio en la sala del tribunal fue absoluto. El jurado deliberó durante 6 horas. Cuando regresaron, su veredicto fue unánime: el doctor Martínez era culpable de negligencia médica grave. La compensación fue de $2.3 millones, pero más importante para Emma, el juez también ordenó que el doctor Martínez perdiera su licencia médica permanentemente. Nunca podrá hacerle esto a otra familia, susurró Emma cuando el juez leyó la sentencia. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero por primera vez en 2 años, eran lágrimas de alivio. Después del juicio, usamos parte del dinero de la compensación para establecer la Fundación Emma Holland para la seguridad en diagnósticos médicos. Emma insistió en que su nombre estuviera en la fundación. Quiero que otras familias sepan que sobrevivieron esto, dijo. Quiero que sepan que está bien luchar. La fundación ahora ayuda a familias a navegar segundas opiniones médicas y proporciona recursos para tratamiento de adicciones en adolescentes. Emma, ahora de 19 años y estudiando premedicina en la universidad, pasa sus veranos trabajando como consejera para otros jóvenes que luchan contra adicciones. Papá, me dijo la semana pasada durante una de nuestras caminatas dominicales, habíamos reemplazado nuestras sesiones de fumar en el porche con caminatas. ¿Alguna vez te arrepientes de haberme dado esos cigarrillos? La pregunta me tomó por sorpresa, aunque había pasado los últimos 3 años esperándola. Todos los días, le respondí honestamente. Pero ya no me arrepiento de manera que me paralice. Me arrepiento de manera que me hace mejor padre, mejor persona. Y miro todo lo que has logrado, toda la fuerza que has mostrado, todas las familias que has ayudado, y me doy cuenta de que aunque comenzó de la manera más horrible posible, tal vez tu experiencia ha servido para algo más grande. Emma sonrió, esa sonrisa genuina que había tardado tanto en volver después de todo lo que habíamos pasado. ¿Sabes qué es lo extraño? Finalmente entiendo lo que quería decir sobre nadar con tiburones. Durante mucho tiempo, tuve más miedo de vivir que de morir. Pero ahora, después de haber enfrentado todo esto, después de haber luchado contra la adicción y ganado, después de haber hecho que el doctor Martínez rinda cuentas, ya no tengo miedo de vivir. De hecho, estoy emocionada por ello. Mientras caminábamos de regreso a casa esa tarde, pasamos por el cementerio donde Emma había roto su última cajetilla de cigarrillos en la tumba de mi padre. Nos detuvimos por un momento, y Emma puso flores frescas en la lápida. Gracias, abuelo, susurró. Por ayudarme a encontrar la fuerza que necesitaba. La historia de nuestra familia no terminó felizmente en el sentido tradicional. Todavía llevamos cicatrices de todo lo que pasamos. Sara y yo fuimos a terapia de pareja durante 1 año para reconstruir la confianza que habíamos perdido durante la crisis. Emma todavía tiene ansiedad ocasional sobre temas de salud, y probablemente siempre tendrá que ser cuidadosa en situaciones donde hay cigarrillos. Pero aprendimos algo valioso: a veces las peores experiencias de la vida pueden transformarse en las más poderosas, si estás dispuesto a luchar por esa transformación. Emma no solo sobrevivió a su adicción accidental, la usó como combustible para convertirse en alguien que protege a otros de experiencias similares. ¿Y el doctor Martínez? Después de perder su licencia, intentó abrir una consultoría de bienestar en otro estado. Emma se aseguró de que los medios locales supieran exactamente quién era y qué había hecho. Ahora trabaja en ventas de seguros, y según nuestro investigador privado, ha tenido que mudarse 3 veces en los últimos 2 años porque su reputación lo sigue. La venganza, resulta, no siempre es un plato que se sirve frío. A veces es un movimiento cuidadosamente ejecutado que se extiende durante años, llevado a cabo no por odio, sino por la determinación de asegurar que la justicia prevalezca y que otros no sufran el mismo destino. Emma ya no cuenta días sin fumar. En su lugar, cuenta días haciendo una diferencia. Y hasta ahora, son muchos más de los que jamás había soñado posibles.